Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a plantear otro video. Este va a extenderse unos 15 minutos más o menos porque me gustaría refrescar un concepto importante cuando vamos a hacer las verificaciones de servicio en las estructuras de hormigón armado, que fundamentalmente son tres los aspectos que evaluamos. En este video, y por una cuestión de extensión, solamente vamos a tocar en lo que respecta a condiciones de servicio en elementos flexionados como vigas o losas, cómo obtengo la tensión en las armaduras, ¿sí? La tensión en las armaduras traccionadas para el nivel de cargas de servicio. En el video previo les hice una propuesta para los amigos del canal en donde básicamente me refiero 5 segundos a esto. Propuse que quienes les pareciera conveniente, si querían hacer una suscripción fija del orden de un valor simbólico de un alfajor en Argentina o equivalente a eso en los países amigos, depositado todos los meses en Mercado Pago en la cuenta alias que figura o en PayPal en la cuenta alias que figura, yo voy a llevar un registro. Después de 4 meses de aportes fijos pasan a ser suscriptores y pueden acceder periódicamente cada 2 meses a material que yo les voy a seleccionar y remitir. No es a pedido, sino yo les selecciono y remito. Si logramos 500 o más suscriptores fijos, entonces evitaremos la publicidad en el canal, ¿sí? Y aparte ustedes recibirán como contraparte o como gratificación cada 2 meses algún artículo técnico que les remita que yo haya seleccionado. Bueno, pasemos al video ahora. Ahí tienen a la vista el alias de Mercado Pago y el alias de PayPal para los amigos de afuera de Argentina. Entonces, como hemos planteado en la presentación de este video, cuando verificamos y diseñamos las losas y vigas, o columnas, tensores y tabiques de hormigón armado para cargas mayoradas, lo desarrollamos con las ecuaciones de diseño del método LRFD para lograr la seguridad necesaria de nuestra estructura. Y si hemos aplicado correctamente esos conceptos, ese aspecto estará cubierto. Pero resulta necesario controlar que bajo el nivel de cargas de servicio la respuesta de la estructura sea la adecuada. Esto en general lo evaluamos en términos de deformaciones en vigas y losas, de vibraciones para las losas o estructuras en su conjunto, o fisuración, cuadros de fisuras. Oportunamente vimos expresiones para calcular el ancho probable de fisuras en vigas, en losas y en tensores. Por lo menos planteamos 3 expresiones alternativas para vigas, 1 para losas y 2 para tensores. En general, todas las expresiones dependían de varios parámetros, pero sin embargo, y eso fue evolucionando a lo largo del tiempo y el conocimiento, hay uno que es común a todas. ¿Cuál es este parámetro en común a todas esas expresiones que diferentes investigadores arribaron? La tensión de trabajo de las armaduras traccionadas bajo el nivel de cargas de servicio, ¿sí? Entonces, dado que esta variable es fundamental para evaluar la rigidez de las vigas y losas solicitadas a cargas para evaluar deformaciones, o el espesor de fisuras en elementos traccionados como tensores, vigas o losas, ¿les parece interesante que recordemos rápidamente cómo obtenemos esta tensión en forma aproximada para elementos flexionados como vigas o losas? Recordarlo nos va a ser útil también, como les mencioné recién, para evaluar deformaciones en vigas, dado que la determinación se define en su determinación, en el planteo de las hipótesis y su desarrollo, se define previamente el momento de inercia de la sección fisurada, el momento de inercia crítico, o sea, en estado 2, que luego
participa de la ecuación de Branson o de Bishop para evaluar el momento de inercia equivalente del elemento. Entonces, acá vemos visualmente los estados límites de servicio a controlar, fisuración, deformaciones o vibraciones, el tema de las tensiones de servicio en las armaduras para elementos traccionados, básicamente va a ser de aplicación a los dos primeros aspectos. Como guía de fisuras admisibles, oportunamente vimos que el Comité ASI 224 nos brindaba esta tabla con valores orientativos en milímetros. Como referencia para una estructura de edificación puede estar entre 0,25 y 0,30 milímetros. Las fisuras, recordamos, afectan la estructura de distintos aspectos como la durabilidad o la corrosión, la funcionabilidad, por ejemplo, en estructuras que contengan líquidos como tanques de agua, y el aspecto estético o psicológico que naturalmente genera inquietud en el usuario. El hormigón bajo cargas se fisura cuando se agota su capacidad de formarse a tracción. No se fisura cuando llega a la tensión X, sino cuando la capacidad de formarse, la elongación, la capacidad de formarse a tracción se agota. ¿Para qué valor ocurre ello? Bueno, aproximadamente la elongación última de tracción del hormigón es del orden del 0,10 × 1000. Como existe la adherencia, el acero aledaño a la fisura se va a elongar en el mismo valor previo a la fisura. ¿Qué tensión de trabajo tendrán las armaduras para ese valor? La tensión de trabajo que tendrían, con el módulo de elasticidad del acero de 2 millones o 2.100.000, sería aproximadamente 210 kilos por centímetro cuadrado. Cuando la deformación específica de ingreso de fluencia del 2 por 1000 con una tensión de fluencia de 4200. Es decir, son tensiones excesivamente bajas para hacerlas trabajar la estructura a dicho nivel. El ancho probable de las fisuras, ¿sí? Oportunamente lo vimos, se puede estimar como la diferencia entre la elongación media del acero entre dos fisuras, epsilon SM, y la elongación media del hormigón a tracción, epsilon C sub M, positivo. Como el segundo término es tan chiquito, podemos resolver la integral y el espesor de fisuras va a ser proporcional a la distancia entre fisuras A dividido el módulo de elasticidad del acero multiplicado por la tensión de trabajo Fs, valor medio de la tensión del acero en las armaduras, ¿sí? Entonces ahí vemos en este desarrollo tan sencillo la vinculación directa entre la tensión en las armaduras para cargas de servicio y el espesor omega máximo de las fisuras. Como vemos, planteando conceptos básicos sobre fisuración, observamos que la tensión en las armaduras bajo cargas de servicio es un parámetro importante si evaluamos la fisuración y espesores de fisuras asociados. Fs se supone obtenido trabajando la pieza flexionada en estado 2. A partir de ese valor, podríamos aplicar alguna de las expresiones para estimar espesores de fisuras, como la de Jersey-Lutz en este caso, que tiene una vinculación directa con Fs. Pasemos a lo nuestro, evaluación de la tensión en las armaduras traccionadas en flexión bajo cargas de servicio. Para hacer este planteo vamos a establecer ciertas hipótesis que no son exactas, pero simplifican el análisis del fenómeno y tienen un entorno de error razonable para este nivel de cargas. Para niveles de carga que no superen tensiones de compresión en el hormigón mayores al 40% de la resistencia característica del mismo, podemos asumir un comportamiento lineal, tensiones, deformaciones en hormigón y en acero. Asumiendo que las vigas son esbeltas, las secciones planas previo a la aplicación de cargas permanecen planas luego de actuación de las mismas, y considerando la existencia de adherencia entre acero y hormigón, todas son hipótesis que utilizamos para el método de rotura, y despreciando el aporte del hormigón traccionado,
podemos hacer el siguiente planteo. Tenemos una viga, con la zona rayada sería la zona comprimida, C es la profundidad del eje neutro, de la cara más comprimida hasta el eje neutro, y por debajo del eje neutro la pieza está traccionada, el hormigón está en blanco porque no aporta, no colabora a la tracción, y AS sería el nivel de barritas de armadura que toman la tracción. Como es una flexión simple, la resultante de carga según el eje de la pieza es nula, o sea que la resultante de compresión sobre la zona rayada de hormigón C, donde asumimos un diagrama de tensiones triangular en el hormigón por el bajo nivel de tensiones, C es un medio del ancho de la viga por la profundidad del eje neutro por F'C. Y T es un par de fuerzas que por su brazo de palanca interno toman el momento exterior actuante de servicio. T es igual a la totalidad de las armaduras AS por la tensión Fs que no conocemos, ¿sí? Entonces, el segundo diagrama es el diagrama de tensiones de deformaciones. La sección plana ha girado manteniéndose plana. E'C es la deformación a compresión del hormigón y εs es la elongación en las armaduras a nivel del baricentro de las mismas si hubiera una sola capa. Si hubiera más de una capa o armadura comprimida, este planteo se puede desarrollar en forma análoga, es un poquito más largo nada más. Planteamos la ecuación de equilibrio de fuerzas, T es igual a C, o por lo tanto AS por Fs es igual a BW, el ancho de la viga, por C por F'C sobre 2. Llamamos ecuación 1. Aplicamos la ley de Hooke porque estamos trabajando supuestamente con un material que se comportaría como un material homogéneo y elástico, y vale la ley de Hooke dentro de ese rango nada más. No es extensible la ley de Hooke para otros niveles de carga en el hormigón, por favor. Fs es el modo de elasticidad por la elongación de la armadura εs, y Fc sería la tensión en el hormigón, el modo de elasticidad del hormigón S por la deformación a compresión εc. Reemplazamos en 1 y tenemos la expresión 2. ¿Sí? Ahora, utilizando la relación de triángulos que vemos en cuanto a las deformaciones, por la relación de compatibilidad de deformaciones, planteamos que la deformación S en el hormigón es a la profundidad del eje neutro C, como la elongación en las armaduras ES es a la altura D menos C. Por lo tanto, podemos despejar una deformación específica en función de la otra. Nos interesa en este caso despejar la deformación del acero, εs, en función de la restante. Reemplazando la misma ecuación 2, asumiendo que el cociente de modo de elasticidad ES y EC de acero y hormigón es una constante, y esto es nuevamente otra simplificación porque no lo es, pero para el nivel bajo de cargas y de corta duración se puede asumir como algo aproximadamente aceptable, despejamos de esa ecuación la incógnita C, ¿sí?, que es la profundidad del eje neutro. B por C cuadrado sobre 2 más n veces por AS por C menos n por AS por D igual a 0. Como la geometría de la viga está definida, el ancho B, como la armadura está calculada para las cargas últimas de flexión AS, D es una relación geométrica y N es una relación modular, tenemos que la única incógnita es la profundidad del eje neutro C, una ecuación de segundo grado. Una vez que la obtenemos, tenemos el brazo de palanca interno Z que vimos, como D, la altura útil menos 1/3 de C, y el momento ms, asociado para el nivel de cargas de servicio. Abajo, reagrupando términos, podemos establecer el momento de inercia en estado 2 aplicando Steiner. Aplicamos básicamente conocido C Steiner. El primer término representa la rigidez que aporta el hormigón por encima del eje neutro y el segundo término representa AS por N, es el área equivalente de acero en términos de hormigón por la distancia al cuadrado, es el aporte de esa armadura, y crítico sería el momento de inercia en estado 2 que lo vamos a utilizar para calcular la tensión y para calcular luego en deformaciones
los momentos de inercia modificados de Branson o Bishop. Entonces finalmente arribamos a la solución del problema en los 15 minutos comprometidos. Si ms es el momento de servicio y crítico es el momento de inercia en estado 2, Fs, la tensión en las armaduras que tenemos que calcular, es la expresión que ven. ms es momento de servicio, por ejemplo, D más L o D más 0,5 de L, no con coeficientes de mayoración. Y tenemos la tensión Fs, ¿sí? Entonces, luego aplicaremos esta tensión en alguna de las ecuaciones para estimar espesores de fisuras y podremos evaluar qué tan bien andamos con el control de fisuración en la viga o losa o tensor. Bueno, en este caso tensor no sería porque es una tensión obtenida en base a momentos flectores. Sería un tensor flexotraccionado, así que sería básicamente de aplicación para vigas y losas. Gracias, nos vemos en el próximo.